día, tribu hermosa. Estoy muy emocionado porque desde que empecé con el Semilla Tour 2016 de Integra Yoga, ya quería postear en video y continuar la conversación con ustedes. Desde hace mucho que vivo y veo un tema importante que me parece fundamental poner en palabras y ponerlo en la mesa de forma objetiva. Y es el tema del New Age. El New Age es el despertar que tuvimos colectivamente los occidentales a partir del movimiento hippie de los años 70, en donde se abren las mentes, los corazones y las puertas a posibilidades que antes no eran accesibles al lugar y a la época. A partir de ese movimiento, psicólogos exploraron nuevas formas y áreas de psicoterapia. Personas religiosas expanden su conciencia al escuchar y tomar conceptos de otras culturas de todo el mundo, principalmente la hindú, la tibetana y la china. Las áreas de nutrición, la botánica, la medicina preventiva y la literatura también se expanden. Esto ayudó enormemente a liberar patrones de conducta, de pensamiento, creencias, represiones y condicionamientos. Y comenzó un proceso de transformación de limitaciones en posibilidades. Y es aquí donde creo que comienza a haber un punto importante en toda esta historia. Pero para poder continuar, necesitamos ir más atrás. Primero, al pensamiento de los primeros hombres y mujeres. Desde que hombre y mujer aparecen en la Tierra como Homo sapiens, la evolución ha sido construida de forma colectiva por los individuos que pudieron transformar lo viejo en lo nuevo. Lo viejo siempre como forma de pensamiento, razón y creencias. Un aspecto mental muy importante que siempre ha sido parte de la naturaleza del ser humano es la del pensamiento mágico. El pensamiento mágico es, en mi humilde opinión, un mecanismo de defensa contra el enfrentamiento a nuestros propios no saberes, a nuestro propio no saber, con nuestra ignorancia acerca de un tema en particular. También puede ser un mecanismo de defensa ante el dolor de la realidad en cierto momento. Puede ser tan simple como inventar, imaginar respuestas por la dificultad a decir no sé o no tener explicación, y tan complejo como evadir la realidad de un dolor profundo e indigerible, generando además un mundo separado completo dentro de uno mismo. El pensamiento mágico hacía creer en la época del Vedanta en India que si la cosecha iba mal, entonces el ritual del fuego llamado yagna habría sido mal ejecutado. El pensamiento mágico en tiempos aztecas hacía creer que si se sacrificaban corazones humanos, los dioses iban a estar complacidos. El pensamiento mágico ha creado mucho dolor en muchas épocas, como en las cruzadas y la Santa Inquisición. El pensamiento mágico ha participado como personaje principal en el estire y afloje de la evolución y conversación humana. Con el tiempo, los filósofos griegos terminaron por consolidar villano al pensamiento mágico, creando al superhéroe de la razón como camino. Aquella razón que a partir del siglo XIV da nacimiento a la ciencia moderna como el camino ya cristalizado de la razón. El único verdadero y el correcto, que es el camino de la teoría, la experimentación, la observación y la comprobación. Desde esta posición, la razón pudo desmentir al pensamiento mágico, abriendo paso a nuevos caminos y posibilidades para el desarrollo del mundo. Vamos a regresar ahora con esto al tema del New Age. Como les decía, a partir de los años 70, las posibilidades que se abrieron con la expansión de la conciencia a través del contacto con culturas y linajes ininterrumpidos muy antiguos, incluyendo toda su tecnología sobre el desarrollo personal, como es el caso de India, Tíbet y China, generó junto con la liberación femenina un nuevo tipo de hombre y mujer, que ahora no solo estaba en contacto con el pensamiento y razonamiento natal occidental,
sino que además podía incursionar e incorporar perspectivas mentales y de experiencia a nivel corporal y espiritual, que antes no eran posibles. El pensamiento mágico no nació en el New Age y no es consecuencia del New Age. El pensamiento mágico encontró un lugar perfecto ahí para proliferar con libre licencia. Estas personas con el New Age fueron aceptando y tomando todo tipo de información sin rechazar nada. Y es aquí donde mi interés es amplio por comunicar lo siguiente. Dentro de las tradiciones de meditación, de hinduismo y de espiritualidad en el mundo, hay quienes tienen una fuerte presencia del pensamiento mágico y otras quienes en absoluto lo tienen, o muy poco. Tienes desde el hombre que te vende el amuleto con el Shiva que va a protegerte del mal de ojo, hasta la tradición que identifica perfectamente que el pensamiento estorba al ejercicio de contemplar el espacio que hay entre pensamientos, a la pausa, al silencio, que finalmente es el objetivo de esas tradiciones. El lado más extremo de pensamiento mágico se da cuando, poniendo un ejemplo, una persona descubre que tiene cáncer y su amiga le dice que no se preocupe, que no tiene que hacer nada, que solo es cuestión de que ella le reprograme su DNA con una meditación que aprendió el fin de semana pasado. Y que bueno, a través de eso miles de personas se han curado. Literalmente yo he visto gente querer prender su coche descompuesto con el arcángel Gabriel. El pensamiento mágico en el New Age carece de juicio de realidad y lleva a la persona a vagar en lo que llamo espiritualidad desarraigada. Por otro lado, la razón también tiene su sombra y puede contener pensamiento mágico disfrazado de fe ciega en la lógica y en la razón. Por ejemplo, la misma persona que descubre que tiene cáncer puede recibir lo opuesto de la persona que lo aconsejó. Por ejemplo, le puede decir, ya sabes que queda claro el camino, hay que ir al oncólogo, hay que hacer quimioterapia, todo lo que los doctores te digan haces, porque la medicina está basada en ciencia y los científicos te dicen las cosas tal cual son hechos. Este pensamiento puede ser mágico al asumir que toda la industria y laboratorios y farmacéuticas, gobiernos, regulaciones, empresarios y compañías de seguros están verdaderamente viendo por tus intereses y tu salud, al grado de amenazar tremendamente a una persona y su fe ciega con el menor indicio o al menor indicio de atreverse a pensar que quizás la industria esté mucho más interesada en perpetuar el negocio al perpetuar la enfermedad. Esto sucede por el dolor de descubrir esta posible realidad. La realidad que no ve esta posibilidad claramente tampoco está usando la razón, mucho menos la observación de cómo funciona el mundo. La persona que cree ciegamente en su chamán, en un experimento, en un ejemplo, se podría curar si el chamán le diera un placebo. Ese es el ejemplo que siempre pone una persona que está basada en la razón y que pertenece al mundo de la medicina alópata o de la ciencia. Pero exactamente de la misma forma existe el otro opuesto, el opuesto de la fe ciega en el doctor, la fe ciega, y esto aplica exactamente de la misma forma en el efecto placebo. Si el doctor de la familia, ¿verdad? Conocemos en nuestra cultura que el doctor puede ser ultra respetado y ultra adorado y nada cuestionado. Si este doctor se atrevería a dar un placebo en vez de una medicina, también el placebo podría curar en un porcentaje. Pero hemos sido condicionados a que el placebo viene del naturismo, de la homeopatía, del amuleto, nunca de la medicina alópata.
Tu placebo realmente viene de lo que más crees. Es un hecho observable que la mente tiene fuerza y capacidad de sanación, y esto lo podemos poner a favor en nuestra vida. El pensamiento mágico ha formado grupos en el New Age que estudian por aquí, por allá, cursos sobre esto y el otro, y finalmente recurren a la imaginación, al pensamiento mágico, de que cosas concretamente están sucediendo por el simple hecho de imaginarlas con todas las ganas. Lo curioso es que en 23 años de haber vivido en carne propia el florecimiento de esta cultura, he observado que las culturas que más imaginan de forma mágica soluciones y que llevan esas soluciones a sus prácticas profesionales, tienden a ser personas que se les dificulta enormemente el encuentro de frente con su dolor, su sombra, su tolerancia a la frustración, al reconocimiento de ser ordinarios. Cuando el pensamiento mágico no se ha trabajado conscientemente en un espacio terapéutico, la persona vuelve superficial incluso a las herramientas que podrían ser profundas en potencia, porque finalmente lo que sana en un encuentro terapéutico es la transmisión de lo que se ha trabajado en ti, manifestándose como una relación que con el otro sabe contener, puede con su sombra y la del otro, y sabe usar la fuerza y el corazón simultáneamente. Finalmente lo que sucede es que oscilamos demasiado entre la desconfianza y la fe ciega. En ambos casos, tanto el pensamiento mágico, disfrazado de razón o de remedios fantásticos, hace falta que podamos estar más confortables con la incertidumbre y desde este espacio que es vulnerable, pero simultáneamente abierto, podamos expandirnos en las posibilidades de gozar del beneficio indudable de aquello que no podemos comprobar ni explicar, y al mismo tiempo podamos tener la entereza de ir al encuentro con el sentido de realidad y profundizar en el dolor, en la herida, en la imperfección, en el conflicto interno que llevamos dentro. Con esto podemos comenzar a vivir la parte sutil y misteriosa de la vida, simultáneamente con el despertar de que este universo, multiverso, así tal cual es en su día a día, en su momento a su momento siguiente, es divino, es perfecto, incluyendo todo lo que no nos gusta. Si la necesidad de querer volver mágica a una realidad que ya lo es, por el hecho de la existencia misma, en los ojos de cada ser humano, de cada insecto, del palpitar del corazón, la divinidad se revela. Y la divinidad se revela en el asombro, en el aprecio de la vida misma. En realidad sabemos muy poco, o no sabemos nada, o sabemos que no sabemos nada. Y está bien, porque somos ese misterio. Ten un hermoso día. Si quieres saber más sobre Integra Yoga, visita www.integrayoga.tv. Checa nuestro Facebook integrayoga.tv para saber más sobre talleres y retiros cerca de ti. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien.